Invitamos ahora al ministro de Relaciones Exteriores, por favor, Pedro Brolo Vila. Muy buenos días, amigos de la prensa. Con gusto atento a las consultas que tenga. El primer participante es de TN23, Juan Garrido. Por favor, sea tan amable, Juan. Le escuchamos. Gracias, buenos días. Canciller, ¿cuál sería la postura del gobierno de Guatemala tras el comunicado que realiza la República de Honduras en relación al trato que se ha dado a los migrantes hondureños? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Nosotros, desde que nos enteramos de la eventual preparación de una caravana masiva que se estaría realizando a mediados de enero, en diciembre iniciamos todo un recorrido de reuniones a nivel técnico donde participamos todas las instituciones de gobierno y se invitó desde el primer momento también a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, OIM, ACNUR y UNICEF, a ser parte de este mecanismo que nos permitiera estar preparados para el abordaje preventivo y la logística necesaria para atender la caravana. En ese sentido, también se sostuvieron diversas conversaciones y comunicaciones con las autoridades de los gobiernos de México, Honduras, El Salvador, donde Guatemala lideró este proceso para un abordaje transnacional y regional del ámbito del tema migratorio. En ese sentido, cabe destacar que se estableció una reunión intersectorial celebrada en Cancillería el martes 22 de diciembre para hacer un llamado a la programación integral de la caravana eventual que se estaría realizando el 15 de enero. Se realizó una reunión intersectorial de seguimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 8 de enero para hacer énfasis en que dicho flujo masivo de personas tendría grandes posibilidades de concretarse y, por lo tanto, comprometernos todos a apoyar el objetivo de disuadir, atender y retornar de manera segura a las personas que quisieran formar parte de esta caravana. Posteriormente se hicieron las reuniones con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos de América y México para hacer una visita el 11 de enero a la frontera de Corinto, Omoa, Honduras, con el fin de abordar de manera integral los temas relacionados con este problema migratorio. Y se establecieron algunos compromisos para poder estar listos de manera preventiva y poder reaccionar conjuntamente a este asunto. Como resultado, se publicó en cada una de las cancillerías una declaración conjunta donde existía la voluntad del compromiso de cada una de las partes, pero principalmente se necesitaba la colaboración de Honduras al ser el Estado que estaría generando principalmente este volumen y esta caravana. Nos vimos totalmente sorprendidos ya en el momento que se estaban dando estas acciones de la caravana por la actitud del gobierno de Honduras de no querer colaborar ante esta migración, a este flujo masivo de migrantes, donde Honduras se había comprometido a disponer de un grupo significativo de elementos de seguridad para disuadir la caravana de su egreso de Honduras hacia fronteras guatemaltecas. Nos vimos sorprendidos porque lejos de ejercer ese carácter de disuasión para evitar que ese flujo se proyectara hacia Guatemala, se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos cómo de manera violenta pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. Nosotros, en el marco del CA4, se exige el cumplimiento de un proceso migratorio regular, ordenado, formal, seguro, donde cada persona tiene que pasar con su documento de identificación, un documento de viaje, y por los protocolos de bioseguridad se exige también, como en Guatemala, así como en otros países, que se cumpla con el protocolo de presentar su prueba PCR de COVID-19. Vimos algunos
algunos grupos de personas que estaban entregando documentos de PCR falsos, los cuales no garantizaban la seguridad de los habitantes del territorio nacional y por lo tanto se establecieron todos los protocolos que se habían indicado en las reuniones preparatorias. México ya había informado, como todos lo habíamos hecho a través de la declaración conjunta, que no íbamos a permitir el ingreso ilegal e irregular de ningún participante de las caravanas. México a su vez fue muy firme y tiene destacados ya elementos de las fuerzas de seguridad nacional mexicanas como de salud y migración en las fronteras, y lo que estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Por lo tanto, le solicitamos proactivamente y amablemente, de una manera muy respetuosa, al gobierno de Honduras que colabore y actúe de manera proactiva con sus socios, con sus aliados, vecinos, para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana para poder minimizar el impacto eventual que pueda darse. Hemos recibido manifestaciones de apoyo ya del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de México, quien nos está apoyando también con buses para el traslado digno, ordenado y regular de los hondureños a su país. Participa ahora el periodista Pablo Marroquín de TVQ Televisión. Muy buenos días, señor ministro. Mi primera pregunta, tras los incidentes ayer suscitados con los migrantes hondureños, se habla de la violentación al derecho de migración. ¿Cómo responde el Estado de Guatemala a este tema? Y segundo, hay ya pláticas con el nuevo presidente de Estados Unidos en cuanto al tema de la deportación de migrantes guatemaltecos, ya que esto no se ha detenido y cada vez son más ahora en inicio de año. Gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros no estamos en contra de la migración ordenada, regular y segura. De hecho, el día de ayer, personeros y representantes del Instituto Guatemalteco Migratorio se reunieron con líderes de la caravana para exhortarlos a que pudiesen regresar a frontera, a entrar de una manera formal, regular y legal a nuestro territorio. Nosotros tenemos que salvaguardar a los habitantes del territorio guatemalteco. Tenemos información de que 21 hondureños han llegado a nuestros centros de atención de salud y 21 personas hondureñas resultaron positivas de COVID-19. Nos preocupa de sobremanera que si 21 personas que asistieron a estos centros de salud resultaron el 100% positivas, que más personas de esa caravana puedan estar con COVID-19 y por lo tanto es imperante que podamos ser responsables en el tratamiento de una migración ordenada y segura, y como lo dice el protocolo de salud de bioseguridad, debe presentarse la prueba de PCR antes y previo del ingreso a nuestro territorio nacional. En cuanto al gobierno de los Estados Unidos, vemos con buenos ojos los anuncios, la información y el plan que ha publicado el gobierno entrante, que se asumirá el 20 de enero en Estados Unidos, donde podemos o pudiésemos contar con mejores condiciones para nuestros migrantes, y ahí hacer hincapié en que el gobierno de Guatemala, la Cancillería y nuestra embajada en Estados Unidos estamos haciendo todos los esfuerzos y mecanismos necesarios para que el nuevo gobierno entrante el 20 de enero de Estados Unidos, del gobierno del presidente Biden, nos otorgue el TPS, lo cual va a ser de gran ayuda para nuestro país. No vamos a poder abordar y atacar los problemas que originan la migración si no lo abordamos desde el problema de la construcción de muros de prosperidad, en la cual tenemos que darles el desarrollo económico de manera sostenible, principalmente a los departamentos y municipalidades y comunidades con más estado de vulnerabilidad. Para nosotros el TPS cumple una función muy importante, principalmente en este momento histórico que está viviendo Guatemala derivado de los desastres naturales, porque permitiría garantizarle y darle certeza a nuestros connacionales en Estados Unidos
para que puedan trabajar y de esta manera continuar apoyando a través de sus remesas a sus familias en Guatemala. Recordemos que las remesas sobrepasan ya el 13% del PIB y por lo tanto ese es un mecanismo muy importante económico que garantiza poder continuar y desarrollar de mejor manera la rapidez en el proceso de reconstrucción y reactivación de nuestra economía. Participa ahora Eduardo Hernández de Radio Punto. Muy buenos días, ministro. Buenos días. ¿Cómo dialogarán de ahora en adelante con las autoridades de Honduras para encontrar una solución, debido a que las caravanas continúan reuniéndose en territorio del vecino país para continuar su camino para acá? Y si también se ha dado la orden de los ciudadanos que ingresaron ya a Guatemala a detenerlos para regresarlos. Y la otra, quisiera que me brindara el informe que usted dijo que iba a dar a fin de año, del año anterior, mejor dicho, acerca de la situación de los niños migrantes no acompañados y cómo está la situación de Guatemala con ICE para establecer cómo se va a manejar el tema de los niños migrantes no acompañados que se encuentran en aquel país. Gracias. Bueno, nosotros estamos con toda la apertura del caso para poder trabajar de manera proactiva y constructiva con el gobierno de Honduras, a quien apelamos y hemos apelado ya a través de comunicaciones. No solamente nosotros estamos conversando con el gobierno de Honduras, sino también las agencias del Sistema de Naciones Unidas en materia migratoria y los países vecinos también que suscribimos esa declaración. Estamos comprometidos con hacer un abordaje integral, regional, transnacional, para que todos pongamos de nuestra parte. Así que esperamos una respuesta positiva en ese sentido de parte del gobierno de Honduras para evitar y disuadir a nuevas caravanas que puedan ingresar de esta manera, porque al final de cuentas se pone en situación de vulnerabilidad a la gente, pero principalmente a las niñas, a los niños y niñas y mujeres que están cruzando de esta manera irregular, dada todas las consideraciones negativas que se dan en torno a esto. En cuanto al acompañamiento que hemos venido haciendo, de parte de Cancillería se han hecho todos los esfuerzos necesarios. Como ustedes saben, en el 2020, a las pocas semanas de haber asumido el gobierno del doctor Alejandro Yamatei, realicé una visita para conocer de primera mano la situación en Estados Unidos, en frontera, en los centros de detención y principalmente en los albergues de niños no acompañados, las situaciones que están viviendo y cómo se encuentran. Para nosotros la niñez no acompañada es el principal segmento humanitario que debemos atender y lo estamos haciendo. Estamos trabajando de manera coordinada con ICE y con todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos para poder tener un abordaje preventivo y hacer un llamado a los padres a la responsabilidad de no poner en riesgo a sus hijos en estos trayectos y principalmente por los peligros que pueden tener de contagios de COVID-19 en este momento. ¿Y en Estados Unidos? De momento no tenemos la información actualizada. Sí sabemos de parte del mismo Departamento de Estado y autoridades migratorias de Estados Unidos que el año 2020 históricamente ha sido el año donde menos niños han estado en estado de detención. Nosotros activamos un protocolo en el cual, en el momento en el que se identificaba un grupo de niños, niñas o adolescentes no acompañados, casi fue inmediato el retorno ordenado y seguro de esta niñez no acompañada. Y se coordinó con la Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría General de la Nación para que se pudiese atender inmediatamente por las mismas condiciones de vulnerabilidad de la niñez no acompañada a este segmento de menores. Última pregunta para el señor ministro de Relaciones Exteriores, la hace María Olga Menaldo de Guatevisión. Buenos días, señor ministro. Buenos días. ¿Qué otras acciones se están tomando, además del diálogo, para disuadir la caravana de migrantes que se encuentra ahorita en Badohondo? Y mi siguiente pregunta también va ligada un poco a salud. ¿Qué va a pasar con los 21 migrantes que han dado positivo a coronavirus? ¿Cuál es el proceso que ellos deben de seguir en nuestro país? Bueno, en materia de lo que estamos haciendo, no solamente dentro de la caravana, ya habiendo iniciado la caravana, solo que pase el avioncito.
Nosotros ya habíamos establecido con el gobierno de los Estados Unidos un acompañamiento de campaña de comunicación preventiva para desincentivar la migración irregular e insegura, haciéndole ver los riesgos que tienen en su tránsito, tanto por la trata de personas, los vejámenes a los que pueden ser sujetos y también en los peligros que tienen los coyotes por ser considerados prácticamente un crimen organizado en el cual se gestan muchos de los peligros a los que están sujetas las personas que están migrando. En ese sentido, se ha venido haciendo una campaña que nosotros pedimos también que fuera una campaña regional, que se regionalizara, puesto que no solamente son los guatemaltecos los que quieren migrar, sino también los de los hermanos países que atraviesan nuestro territorio nacional para poder llegar a tener la posibilidad de entrar a territorio norteamericano. Así que hemos estado en esos mecanismos preventivos, disuasivos, para poder ir evitando y haciendo conciencia de los peligros del trayecto. 21 migrantes que han dado positivo. Esa pregunta, aprovechando que está la ministra de Salud, se la voy a dejar a ella. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más, señor ministro, si fuera tan amable. Sí. Pregunta por el periódico Ronnie Ríos. Por favor, Ronnie. Perdone, entendí que era la última, pero con mucho gusto. No se preocupe, ministro. ¿Cómo quedan las relaciones con Honduras después de esta falta de cumplimiento de los compromisos que ellos habían firmado y que usted está diciendo que no cumplieron con su compromiso? ¿Se ven afectadas las relaciones entre ambos países o de qué forma estaría esta comunicación ahora con Honduras? Pues como lo manifesté hace unos momentos a la pregunta que me hacían, nosotros lo que necesitamos ahorita es una actitud proactiva y constructiva de parte del gobierno de Honduras para el abordaje de carácter humanitario de esta crisis migratoria. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder recibir la comunicación, información y todas las propuestas que el gobierno de Honduras tenga para el abordaje de esta caravana y evitar también las otras posibles caravanas que podrían estarse elaborando en los próximos días. Necesitamos, obviamente, como bloque regional, estar unidos en este tema con Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Tenemos que unir esfuerzos para el abordaje responsable del fenómeno migratorio de cara a una eventual crisis humanitaria, que es lo que queremos evitar. Participar también Ludwin Torres, de Canal Antigua. Señor ministro, por favor. Señor ministro, buenos días. Usted al inicio de su intervención menciona que han detectado casos de personas que tienen documentación de PCR falsa. Entonces quisiera saber cuántos casos detectaron, en dónde se ubicó esto y si algunas personas o hondureños lograron ingresar con esta documentación falsa. Bueno, de hecho, si ustedes se dan cuenta, la caravana ingresó de manera abrupta, violentando la soberanía del territorio nacional. Se han estado haciendo retenes de parte de las fuerzas de seguridad para poder pedir el ingreso regular y ordenado y poder pedir las pruebas. Y ahí nos hemos topado con que se han identificado que hay algunas mesas de centros donde dice prueba de PCR y se les cobra, pero no se le hace la prueba de PCR, solo se le entrega un documento y se le cobra a los migrantes, a las participantes de esta caravana, por entregarles un papel que es totalmente falso y por lo tanto no nos garantiza que la gente que está ingresando a nuestro territorio está ingresando cumpliendo con el protocolo ordenado, que es sumamente importante para garantizar la salud de nuestros habitantes guatemaltecos. Última pregunta, ahora sí, de Canal de Gobierno, Eduardo Umaña. Ministro, muy buenos días. Se tiene un estimado de personas retornadas de la caravana de migrantes a su país de origen y consultando si ya se tienen avances del plan económico elaborado por CEPAL para frenar las migraciones. Bueno, nosotros hasta el día de ayer a mediodía se tenían
un cálculo de 1.383 personas retornadas y al día de hoy por la mañana ya estamos llegando prácticamente a 1.500 personas retornadas. En este sentido, los mecanismos de retorno se han hecho a través de la Organización Internacional Migratoria, quien dispone de algunos buses con un procedimiento de entrevistas para poder darles un retorno voluntario asistido. Por el otro lado, agradecemos la cooperación del Gobierno de México, quienes a través de la Cancillería y el Instituto Migratorio Mexicano nos proveyeron de 4 buses grandes para poder retornar de manera voluntaria, digna y ordenada a las personas que estén dispuestas a regresar a territorio hondureño. Esperamos que más gente, más personas quieran retornar en las próximas horas. Y con respecto al plan de desarrollo integral de la CEPAL, nosotros hemos estado trabajando como bloque de manera integral para aprovechar estos mecanismos de multilaterales para que venga la ayuda y la cooperación internacional a generar esa construcción de muros de prosperidad que nos ayude finalmente a entrarle a las causas que originan el problema migratorio de una manera sostenida, que es a través del desarrollo económico. Muchas gracias por su consideración, señor ministro, a las preguntas que surgieron ya de último momento.